noches. Les damos la bienvenida a nuestro debate constitucional, la hora del 6, en este distrito tan importante que agrupa a tantas comunas de nuestra región, de la región cercana a Valparaíso. Hoy día le damos la bienvenida a estos candidatos a la Convención Constituyente, a Ruggiero Cosi, Daniel Aldoney, Jorge Correa Sutil y Erika Muñoz. Muchas gracias por estar aquí en este debate constituyente y muchas gracias a todos los asistentes a escuchar a estos candidatos a este debate. Hoy día nos reunimos porque esperamos que poder votar en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo, si es que las condiciones sanitarias así nos lo permiten. Hoy día nos convoca la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, movimiento que agrupa a 28 organizaciones y que está apoyando a 11 candidatos a la Convención Constituyente. Le recordamos a todos los asistentes que pueden hacer preguntas a través de Facebook Live. Así entonces, le damos la bienvenida a Daniela Aldoney en primer lugar. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en Desarrollo Humano y académica. Ella se presenta por la lista de independientes no neutrales. Ha trabajado temas relacionados con derechos de la infancia, educación y vulnerabilidad. Muy bienvenida, Daniela. Hola, también está con nosotros Jorge Correa Sutil. Él es abogado de la Universidad Católica, Master in Law de la Universidad de Yale. Él es profesor de Teoría del Derecho y de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. También fue subsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos y fue miembro del Tribunal Constitucional. Hoy se presenta dentro de la lista del apruebo como militante de la democracia cristiana. Muy bienvenido, Jorge Correa Sutil. También tenemos a Erika Muñoz. Ella tiene estudios en trabajo social. Es una orgullosa habitante de Villa Alemana y se presenta por la lista Vamos por Chile, como militante de la UDI. Tiene un largo camino como dirigente social en la configuración de comités de vivienda y en la lucha por el tema de la educación. El año 2011 fundó y hasta hoy preside CONFEPA, la Confederación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios Subvencionados, que tiene el fin de defender el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y en último, bienvenida, Erika Muñoz. Y en último lugar tenemos a Ruggiero Cosi. Él es abogado de la Universidad Católica con un máster en Derecho y él es profesor universitario de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Él se presenta por la lista Vamos por Chile como independiente, apoyado por Renovación Nacional. Muy bienvenido, Ruggiero Cosi. Y bienvenidos a todos. A continuación, los voy a invitar a los 4 candidatos a que nos cuenten qué es lo que vienen a defender principalmente a la Convención Constituyente, cuál es su sello, cuáles son sus principales propuestas. Entonces vamos a partir con Daniela Aldoney. Daniela. Como siempre, la primera en la lista, me encanta, es una tradición. Hola, buenas noches a todos. Los que me han seguido saben que la bandera de lucha que yo traigo es los derechos de la infancia, y los derechos de la infancia como algo que va a atravesar esta nueva constitución de principio a fin, pensando en poder entregarles a los niños, niñas y adolescentes un mejor país, un país que sea más solidario, más justo, un Estado social de derecho que garantice los derechos básicos que hoy en día no están garantizados y que también incluya, por ejemplo, a los pueblos indígenas con un Estado plurinacional, permita mayor participación directa a las personas en la política diaria, también trabaje el tema del medio ambiente para ofrecerle un mejor entorno a nuestros niños y también permita que descentralicemos el poder, tanto a nivel regional como también podamos disminuir esa condensación de poder que tenemos para que todos los ciudadanos sintamos que somos activos, que participamos y que tenemos injerencia en los día a día. ¿Cómo voy con el tiempo? Muchas gracias, Daniela. Jorge Correa Sutil, te invito a presentarte. Verónica, me motiva fundamentalmente el haber percibido la democracia chilena en riesgo. Creo que cuando un porcentaje importante de la población
apoya las manifestaciones violentas como modo de acción política. Eso significa que hay un malestar con el Estado y un malestar con la política que son muy agudos. Y creo yo que si bien ese problema no se soluciona solo con un cambio constitucional, me parece que un cambio constitucional puede ayudarnos a salir de esta desafección profunda que existe con la política y esta crítica tan acérrima que existe respecto de la acción estatal. Mejorar la política y mejorar el Estado creo que son los desafíos fundamentales que yo creo ver en la tarea de la próxima constituyente. Muchas gracias, Jorge Correa. Erika Muñoz, te invito a presentarte. Wow, cuando tú planteas, ¿cierto?, qué es lo que viene a defender, yo creo que nos surge una tremenda lista de cosas que nos gustaría plantearte, pero para mí, en primer lugar, y lo más importante para iniciar esta conversación, lógicamente, es el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Creo que eso es fundamental. Para nosotros, defender el derecho a la vida, en primer lugar, si no hay vida, no tenemos ningún otro derecho que defender. Defender el derecho de preferente de los padres, a educar a sus hijos y elegir la educación que quieren para ellos, defender también el rol de la mujer, el rol activo de la mujer en los diferentes ámbitos que hoy día tiene nuestro país, en igualdad de derechos, pero también en igualdad de condiciones frente a los hombres. Creo que es fundamental que vamos avanzando en la modernidad de nuestro país, pero vamos avanzando también en esa área. Y lógicamente, por el distrito en el que nosotros estamos, que se iguala a muchos otros distritos de nuestro país, creo que es fundamental el medio ambiente, el acceso al agua y el derecho, ¿cierto?, de todos los hogares a tener agua. Creo que es fundamental para nosotros que se suba al debate constitucional. La equidad social también debe avanzar en pos de ese debate y, lógicamente, y no menos importante, por el orden en el que los dije, el empoderamiento de los territorios. Yo creo fundamental que nosotros en esta Constitución plasmemos la descentralización, pero la descentralización real, con el empoderamiento a los gobiernos locales, que son hoy día los que han demostrado que tienen esa cercanía con la ciudadanía que nos ha llevado a enfrentar lo que estamos viviendo como país de mejor manera. Y hablo, ¿cierto?, de los municipios y esos gobiernos locales que tienen esa cercanía con la ciudadanía que es tan importante y tan necesaria, no solo en el buen tiempo, sino en tiempos de crisis como el que estamos viviendo también. Muchas gracias, Erika. Una lista más, pero solo te voy a nombrar eso. Muchas gracias, Erika. Ruggero Cosi, ¿cuáles son tus principales planteamientos? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Bueno, soy nacido y criado acá en la región de Valparaíso, así que conozco los problemas, los anhelos también de este distrito. He sido por ya casi 10 años abogado en temas constitucionales, conozco el tema en lo teórico y en lo práctico, así que espero ser un aporte también desde ese punto de vista. Y fui hace ya algún tiempo dirigente universitario, presidente del centro de alumnos, competí también en la Federación de Estudiantes, y de ahí nace la vocación de servicio que hoy día quiero poner al servicio de todos los ciudadanos del Distrito 6, renovando también las filas de la centro derecha, sin miedo a defender las ideas de una economía social de mercado, pero tampoco con complejo a la hora de hablar de solidaridad, de integración social, del medio ambiente o de un respeto irrestricto a los derechos humanos, que creo que van a ser temas transversales a la hora de discutir esta nueva Constitución. Muchas gracias, Ruggero. A continuación, los quiero invitar, dado que en nuestro país estamos hoy día discutiendo temas críticos antes de lo que va a ser la discusión de nuestra próxima Constitución, temas que hoy día nos tienen en una tremenda crisis política. Quiero invitarlos a definirse en ciertos temas que hoy día estamos viviendo, porque creemos que la ciudadanía, quienes van a votar, quienes van a definir su voto, creemos que les importa conocer sus planteamientos frente a esos temas. Entonces les quiero hacer a ustedes algunas preguntas para que ustedes se definan en ello. Y quiero partir con Ruggero Cosi. Hoy día el Senado aprobó por amplia mayoría, después que la Cámara de Diputados hizo lo mismo, el tercer retiro del 10% de las pensiones.
el presidente envió esto al Tribunal Constitucional y yo quería que tú me dieras tu opinión sobre esta aprobación del 10%, considerando que se señala que es un proyecto inconstitucional y que además podría dejar a 5 millones de personas sin pensiones, y además considerando que el partido que te está apoyando como candidato está apoyando este retiro. Quería que tú te definieras en este tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a mí te agradezco la pregunta, Verónica, una pregunta ciertamente impopular en estos tiempos, pero creo que quienes nos presentamos como candidatos no solo tenemos que representar, ¿ya?, a nuestros electores, también tenemos una tarea de conducir políticamente y liderar, ¿ya? Y creo que aquí hay un secreto a voces que nadie quiere decir, pero que todos lo sabemos. Esta es una pésima política pública, porque va a destruir nuestro sistema de seguridad social, va a condenar a 5 millones de personas a no tener ahorros para la vejez. Si las pensiones ya son malas hoy en día, la proyección es que van a bajar en un 30% más. Y básicamente, como país, vamos a estar 55.000 millones de dólares más lejos de tener pensiones dignas. Y esto te lo reconocen en la derecha y en la izquierda, ¿ya? Los expertos de un color o de otro, pero nadie lo dice con coraje. Yo creo que tenemos una tarea de hablarle a la gente con la verdad. A mí no me importa perder 1 o 2 votos si yo soy honesto, si yo le hablo con la verdad a la gente, porque creo que todas las personas están cabreadas de que le vendan la pescada, como decimos acá en la costa, y creo que tenemos esa tarea, ¿ya? Y me preocupa mucho que a la hora de discutir una nueva constitución dejemos de escuchar a los expertos. Esta es una mala política pública, se ha dicho en todos los tonos, pero lamentablemente nuestro sistema político en el Congreso no lo ha querido escuchar. Ahora, eso no quita decir una gran verdad. Este gobierno lo ha hecho muy mal. Yo soy muy crítico, siendo militar de Renovación Nacional, soy crítico de lo que ha hecho este gobierno, de traer ayuda por goteo, con letra chica. A veces pareciera que se está negociando con la ciudadanía en un momento que es muy sensible y donde los ahorros que hemos tenido y que hemos ido guardando por muchos años, debiéramos usarlo en este momento de crisis. Muchas gracias, Ruggiero. Daniel Aldonell, quería que me dijeras qué es lo que piensas sobre lo que plantea Ruggiero, pero además sobre la decisión de los partidos de oposición que están planificando, preparando una acusación constitucional contra el presidente Piñera, que tomó la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad por este proyecto. Bueno, por el principio, estoy de acuerdo con Rogelio en el que esto no es una política pública sustentable ni la mejor que existe y es muy mala, no es una solución. Pero hay que ver cuál es la alternativa. Ese es el problema del 10%. Yo lo encuentro una mala idea, pero sí sobre todo el primero, fue un gran alivio para muchos, dado que no había otra alternativa que se le ofreciera a las personas. Y eso sigue siendo así aún porque la gente se siente abandonada por el gobierno y por el Estado. Entonces, dadas las circunstancias que hay, entiendo el que se aprueben estos 10% cada vez más, partiendo de un que iba a ser el único y ahora llevamos 3, ¿verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo que no es la manera, que no nos va a traer ningún beneficio. Quizás el beneficio indirecto va a ser de que probablemente el sistema de AFP va a desaparecer después de esto, porque mucha gente tampoco va a tener con qué poder jubilarse. ¿No te complica que sea inconstitucional? ¿No te complica que sea inconstitucional, dado que tú vas a ir a preparar una nueva constitución? Es que en la situación en que estamos hoy día es tan poco claro los pasos que se están dando y por qué se están dando, porque la gente también va a pensar, si se aprobó el primero y se aprobó el segundo, ¿por qué no se va a aprobar el tercero si no están dando ninguna alternativa? Yo creo que el gobierno, como dijo Rogelio, y en eso también estoy de acuerdo, lo ha hecho pésimo en poder adelantarse a estas situaciones y poder generar otras instancias de ayuda a las personas que sabemos que lo necesitan, si eso tampoco es ninguna situación. Y el tema también de aprovecharse de esta situación con temas populistas, de poder vanagloriarse de que esto es una gran ayuda para las personas, que tampoco lo es, porque el tercer retiro no está llegando a los que más lo necesitan, porque ellos ya retiraron todo lo que tenían para retirar. Entonces creo que ahí también en ese sentido hay que ser súper claros con en qué posición está uno y cuál es la consecuencia de estar en esa posición. ¿Qué piensas del tema de la acusación constitucional? Sí,
no, es que yo creo que no estamos en un momento para hacer estas cosas. Yo creo que después de ver cómo se ha debilitado el gobierno, cómo la gente también no está confiando en este sistema, cómo ha tenido que haber marcha y violencia para llegar a una nueva constitución, cómo la pandemia ha tenido que, ha notado mucho más la lejanía que las personas sienten de las personas que nos están gobernando. Entonces, dejar la discusión en una acusación constitucional o no, creo que es cambiar el giro hacia dónde tenemos que pensar, hacia dónde tenemos que buscar soluciones, y al final lo que genera, siento, es más sensación de conflicto, más sensación de debate no sano. Ese es lo que yo considero que no estamos argumentando de manera adecuada, no estamos escuchando de manera adecuada y no estamos trabajando sobre los problemas que hay que solucionar. Entonces esto es una manera también de figurar en muchos aspectos y de tapar el sol con un dedo, buscar soluciones parches. Muchas gracias, Daniela. Jorge Correa, sobre este mismo tema, muchos critican hoy día la izquierdización en la que ha caído la Democracia Cristiana. Un partido que hizo tanto por Chile, un partido que fue bisagra muchas veces en las negociaciones, en lograr acuerdos, que sin embargo hoy día incluso se ha sumado, muchos diputados se están sumando a esta posible acusación constitucional contra Piñera. ¿Qué piensas tú de esas críticas que han surgido de esta izquierdización en la que estaría cayendo la Democracia Cristiana? Verónica, me gustaría mucho contestar la pregunta anterior, no sé si puedo. Sí, puedes contestarla, pero además contestar la que te estoy realizando. Puedo decirte que la Democracia Cristiana fue acusada de derechización durante los 2 primeros años de este gobierno. Entonces, bueno, los partidos de centro suelen ser acusados de derecha o de izquierda, es un argumento más bien utilitario para poder llevar agua al molino propio, ¿eh? Entonces, no me parece que haya una izquierdización del Partido Cristiano, no ha habido ningún voto todavía. El Partido Cristiano dijo que estaba en contra de la acusación constitucional, el jefe de bancada dijo lo mismo, en fin, pero los parlamentarios suscribirán los votos y claro, hay decires de que habría 1 o 2 parlamentarios que estarían por aprobarlo. Verónica, a mí me parece importante explicar un poquito por qué estamos en esta discusión de la constitucionalidad y si el presidente es acusable, si me permite. Sí, lo claro. voy a hacer en 2 minutos. Mira, la Constitución, al asegurar la seguridad social, el derecho a la seguridad social, dice que se podrán establecer cotizaciones obligatorias, con lo cual deja en claro que las cotizaciones obligatorias son para la seguridad social y no para otros fines. Y luego, al decir cuáles son las atribuciones exclusivas del presidente de la República, dice que solo él puede iniciar proyectos de ley relativos a la seguridad social. Entonces, el Congreso no puede aprobar proyectos de ley sobre seguridad social definitivamente, y lo que hizo el Congreso entonces fue hacer una reforma constitucional transitoria. El Tribunal Constitucional dijo respecto de la segunda que era inconstitucional por 2 motivos. Uno, porque no había reunido el quórum de 2/3 y por lo tanto no podía modificar las reglas de seguridad social. Y 2, porque era contrario al contenido mismo de la Constitución, lo que a mi juicio es un error de interpretación, pero eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. En definitiva, el presidente se encuentra con un precedente del Tribunal Constitucional que dice que los retiros son contrarios a la Constitución y acude al Tribunal Constitucional para que declare que este tercer retiro. Entonces, es imposible, me parece a mí, lógicamente, razonar de que el presidente de la República infringe gravemente las leyes por hacer uso de una atribución y llevar este asunto al Tribunal Constitucional. Otra cosa es que yo pienso que el Tribunal Constitucional debió fallar distinto a cómo falló, siempre que se reúnan los 2/3, siempre que se reúnan los 2/3. Pero siendo un problema a lo menos discutible y sobre todo habiendo un precedente del Tribunal Constitucional, yo creo que se comete un error político de magnitudes, acusando al presidente de la República de infringir gravemente la Constitución por el hecho de acudir al Tribunal Constitucional. Espero que no prospere esa idea. Muchas gracias, Jorge. Erika Muñoz, te voy a cambiar de tema. Te voy a preguntar sobre otro tema que está circulando muchísimo, que es el cierre de los colegios. Y esto a raíz de, bueno, llevamos casi un mes de cuarentena, al menos en la región metropolitana, y esto ha llevado a que nuestros hijos tuvieron muy pocos días de apertura de los colegios,
muchos colegios no abrieron, sobre todo en las zonas más vulnerables, y esto está llevando a un daño tremendo, sobre todo a los niños que no cuentan con la posibilidad de tener clases online, que es un daño que va a ser irreparable. En Argentina se está dando una pelea tremenda por el tema de la apertura de los colegios, y en Chile esa pelea ha sido una pelea muy soterrada, donde estamos bastante más callados, digamos. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es tu postura con respecto al manejo que se ha dado en el tema del cierre de las escuelas y en esta política con respecto a este tema? A ver, o sea, yo soy una defensora acérrima de la educación, creo en la educación como un motor, ¿cierto?, de movilidad social, y lo importante que es el impacto no solamente en los contenidos académicos de la educación, sino también en la socialización de los niños con sus pares, pero también en ese espacio de resguardo que pasan a ser las escuelas. Y muchas de las personas que hoy día nos están viendo me lo han comentado en diferentes oportunidades. ¿Qué pasó con nuestro país, que llevamos más de un año con las escuelas cerradas, ¿cierto?, y con los niños al interior de las casas? Cuando tú me preguntas a mí y me dices algunos, ¿cierto?, los más vulnerables, los alumnos más vulnerables que no tienen la posibilidad quizás de tener una conexión online, va mucho más allá incluso que una conexión online. Hoy día nosotros debiéramos tener las escuelas abiertas y la decisión de enviar a los niños a las escuelas tiene que ser de parte de los padres. Los padres en comunicación con las comunidades educativas deben decidir el protocolo a aplicar, ¿cierto? Y en el plan de retorno del cual se estuvo hablando durante el mes de febrero. Entendemos que estamos en cuarentena y que hay sectores quizás donde no se va a poder realizar, pero en otros sectores sí. Nosotros no podemos cerrarnos a la posibilidad. ¿Y sabes por qué no? Primero porque hoy día tenemos claro que este tema también se ha politizado mucho, pero recordemos que el Colegio de Profesores exigió al gobierno, ¿cierto?, priorización en la vacunación de sus profesores para poder enfrentar este regreso a clases presenciales, ¿cierto?, con sus profesores cubiertos con esta vacuna. Se realizó, ellos tuvieron priorización, pero aún así se negó la posibilidad de que las escuelas se abran. Yo quiero decirles que tenemos realidades a nivel mundial que nos muestran lo importante que es para nuestros niños y adolescentes el poder regresar a ese espacio seguro que es la escuela, lógicamente tomando todos los resguardos que se necesitan en este tiempo de pandemia, pero también entendiendo que los profesores ya pasaron por la etapa de vacunación, porque no pasa solamente por contenido, lo vuelvo a repetir. Hoy día nosotros tenemos alumnos en sus casas que no reciben la alimentación calientita que recibían en el colegio. Y sí es verdad, el Estado como Estado de Chile les sigue entregando la alimentación, pero los que somos dirigentes, yo soy dirigente social y hablo desde la realidad que conozco en la calle y en el día a día con nuestra gente. No es lo mismo que esas mamás, esos apoderados, reciban 1 kilo de lenteja en una bolsa plástica cuando muchas veces no tienen la posibilidad de cocinarlos en su casa, que sus hijos o sus hijos reciban un plato de comida calientita en el colegio. Eso es algo en lo que también tenemos que pensar, y es un debate que no se ha dado, porque se habla solo de contenido, se habla solo, ¿cierto?, de aprendizaje, pero hay muchas cosas más. Hace unos días atrás vimos un caso que fue de impacto nacional, ¿cierto?, de estas 2 pequeñas que estaban en su casa solas, en una población muy vulnerable, porque su madre sale a trabajar todos los días y ella no tiene una red de apoyo que les ayude, y las niñas tienen que quedar solas. Y los vecinos sabían, porque algunos de ellos le apoyaban por el tema de que las pequeñas estaban solas. Pero uno de los vecinos entró a la casa y violó a las pequeñas. Y cuando vemos que eso no se puede prevenir y me dicen a mí, oye, pero en la escuela no es guardería, sí. Para los que somos padres y apoderados, sabemos que la escuela también es un espacio de resguardo seguro. Entonces, hay muchos temas más que sumarle al debate para abrir las escuelas. Y yo siento que aquellos que han tomado las decisiones de no abrir las escuelas no se han puesto realmente en el lugar. No se trata solo de empatizar. Muchas gracias. Sí. Se trata de vivir la realidad que se vive al otro lado. Disculpa, Verónica. Sí, muchas gracias, Erika. A continuación, los quiero invitar a una sección que hemos preparado para que todos los que los están escuchando puedan conocer
su definición sobre temas claves para lo que será la próxima discusión para la Convención Constituyente. Para eso les voy a hacer varias preguntas con respuesta muy corta a los cuatro. Y al final de estas preguntas ustedes van a tener un par de minutos para poder explicar, fundamentar alguna o algunas de estas respuestas. Así que partamos. El primer tema que les voy a tocar es sobre el tema del reglamento. Se ha discutido mucho sobre el tema de los 2/3. La derecha postula que los 2/3, como se aprobaron en el acuerdo, debe ser aprobado tanto en cada uno de los articulados como en la Constitución completa. Pero la izquierda postula que no es así, que los 2/3 debe ser solamente aprobado en cada uno de los artículos. Entonces les quiero preguntar a cada uno de ustedes en una palabra, ¿los 2/3 deben ser aprobados por artículo o además en un texto integral? Daniel Aldonell. Alternativa 1 o alternativa 2. ¿2/3 por artículo o texto integral? Por artículo. Por artículo. Perfecto. Jorge Correa. Jurídicamente por artículo, pero yo recomiendo que la convención vote al final y vote por capítulos. O sea, por capítulo solamente, no texto integral. No necesariamente texto integral, pero capítulo grueso, y una vez que se ha discutido y llevado y vuelto a discutir varias veces los mismos temas. No estoy por votar un artículo tempranamente. ¿Pero texto integral? Esa es mi pregunta. Capítulos. Solo capítulos, perfecto. Ruggero Cosi. Todas las anteriores. Es que yo creo, Verónica, que una cosa no quita la otra, porque tiene que haber una discusión final, ¿ya? Yo partiría de esta base. Tiene que aprobarse el texto final por 2/3, pero a la larga el proceso va a ser circular, ¿ya? Y si no se van reuniendo ese quórum en las comisiones, va a ser difícil que lleguemos a un texto definitivo por 2/3. Erika Muñoz. Pero solo una mención. ¿Tenemos que responder rápidamente o tenemos que Rápidamente, sí. Después se pueden argumentar. explayar si quieren. Es que La Daniela así es la dinámica. Perfecto, ya. Ambos, por capítulo y texto íntegro. Perfecto. Segunda pregunta, también sobre el tema de los 2/3, que en los últimos días ha cobrado bastante notoriedad, dado que Fernando Atria, el Frente Amplio y también el Partido Comunista, ha señalado que cuando no haya acuerdo por los 2/3, como se acordó, se plebisciten las materias sobre las que no haya acuerdo de los 2/3. ¿Ustedes están de acuerdo, sí o no, con esta propuesta? Daniel Aldonell. Yo quiero hacer una moción de reclamo, porque yo fui la más matera aquí, seguí todas las reglas, me pusieron en la pared y no. Así que ahora voy a hablar harto rato. No, mentira. No, en desacuerdo con la moción que plantearon. En desacuerdo. Muchas gracias por respetar las reglas. Ruggero Cosi. En desacuerdo. ¿En desacuerdo? Muchas gracias. Jorge Correa Sutil. No está permitido, no es posible jurídicamente. Perfecto. Erika Muñoz. En desacuerdo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué sistema político creen que necesita Chile hoy día? Obviamente estamos en una crisis política. Necesitamos un sistema presidencial como el que tenemos actualmente, un sistema presidencial corregido, un sistema semipresidencial como el que tiene Francia, por ejemplo, o un sistema parlamentario o un nuevo sistema que ustedes me pueden solo mencionar sin explicar, porque al final me lo van a poder explicar. Daniel Aldonell. Estás en silencio. Sí, tienen que aparecer las alternativas. Creo que la A y la última era no. Es presidencial atenuado, presidencial corregido. Presidencial corregido. ¿Eso? Sí. Perfecto. Ruggero Cosi. Letra B también, un sistema presidencial corregido o moderado. Perfecto. Erika Muñoz. Semipresidencial o, en su efecto, presidencialismo mejorado. Perfecto. Jorge Correa Sutil. Me inclino por el semipresidencial.
Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Creen que la Constitución debe contemplar un cambio en el sistema electoral como el que tenemos hoy? Daniel Aldoney. Sí. Perfecto. Ruggero Cosi. Perdón, tuve un desfase ahí. Si me puedes repetir la pregunta, Verónica. ¿Crees que la discusión constitucional debe contemplar un cambio en el sistema electoral como el que tenemos hoy? Me gustaría mucho. Perfecto. Erika Muñoz. Absolutamente sí. Perfecto. Jorge Correa. Sí, subrayado y con mayúsculas. Perfecto. Hoy estamos aquí todos pensando muy parecidos. Es cosa se que ve nos elijan, auspiciosa Verónica. la Es cosa próxima que nos elección elijan y constitucional. arreglamos el problema. No tienen que darnos un año siquiera. Importante, eso quiere decir que Perfecto. vamos a tener mucho más acuerdos de lo que se cree. Sí, estamos bien, estamos bien. Siguiente pregunta. ¿Creen que la próxima constitución debe restablecer el sistema de voto obligatorio? Daniel Aldoney. No. Ruggero Cosi. Yo creo que sí. Erika Muñoz. Sí. Jorge Correa. Sí. Perfecto. ¿Creen que la Constitución debe sancionar gravemente, puede ser gravemente o con una sanción real a los parlamentarios que no cumplen con la Constitución? Daniel Aldoney. Es una pregunta de fiabilidad social esa. Por supuesto que tienen que castigarlo severamente. Perfecto. Ruggero Cosi. Tiene que haber algún tipo de sanción, ciertamente. Erika Muñoz. Sí. Jorge Correa. Sí, pero resguardando prerrogativas claras de los parlamentarios. Me cuidaría mucho de quién juzga y por qué causar. Perfecto. Al final nos puedes explicar, porque es muy importante la fundamentación de ese tema. ¿Creen que la Constitución debe mantener el Tribunal Constitucional tal como está o debe mantenerlo con modificaciones, o las atribuciones que hoy día tiene el Tribunal Constitucional deben entregarse a la Corte Suprema? Daniel Aldoney. Esa es sí para mí, pero yo estaría en que la A definitivamente no, y probablemente eso es algo que estoy abierta a conversarlo, así que si alguien me quiere convencer aquí, yo iría por la C, pero tendría que ver cuáles son los cambios que se le podría hacer como podría quedar un tribunal constitucional, pero claramente no como está ahora. Perfecto. Ruggero Cosi. Yo voy a convencer a Daniela de la letra B de que es necesario mantener el Tribunal Constitucional, pero con cambio en la selección de sus integrantes y algunas atribuciones. Perfecto. Erika Muñoz. Mantenerlo y modificarlo. Perfecto. Jorge Correa. De acuerdo con Ruggero y Erika. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Estado subsidiario o Estado social de derechos? Daniel Aldoney. B, social de derecho. Ruggero Cosi. Yo es que me opongo a la pregunta porque creo que no se contradice uno con lo otro, así que voy a... No voy a- sé, No. Ojalá, A ver, señores. partamos de nuevo. Si quieren una tercera opción y me la proponen, lo acepto. Daniela. eso es como los psicólogos con ellos que dicen todo es bueno, es relativo. No, yo no tengo tercera opción, Estado social de derecho. Perfecto. Ruggero. Yo creo que tiene que ser un Estado subsidiario y solidario, pero sobre todo moderno. Perfecto. Erika Muñoz. Se nos salen siempre de la regla los varones y nos salieron desordenados. Estado subsidiario. Perfecto. Jorge Correa. El Estado social de derecho que no se logra con una declaración lírica de que se aprueba sino con muchas otras cosas. Perfecto. ¿Debe la Constitución respetar la vida del que está por nacer, Daniel Aldoney? ¿Quieres decir con eso aborto libre? Sí, en otras palabras sí. O sea, sí o no. Claro, es una pregunta, una forma de decir aborto libre sí o no. Es una forma de decirlo.
Sí. Perfecto. ¿Ruggero Cosi? Aborto libre, no. Perfecto. ¿Erika Muñoz? Absolutamente debe respetar la vida del que está por nacer. Es el primer derecho que debe respetar. Perfecto. ¿Jorge Correa? Por mantener la constitución actual que ha permitido el aborto en 3 causales. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Debe mantenerse la autonomía del Banco Central sin ningún tipo de condicionante como lo han planteado algunos sectores? Daniel Aldoney. Autonomía total. Perfecto. ¿Ruggero Cosi? Creo que tiene que mantenerse básicamente lo que existe hoy día. Perfecto. ¿Erika Muñoz? Absolutamente. Sí. ¿Jorge Correa? Por mantener lo que existe hoy. Perfecto. Banco Central Autónomo. Entonces ya terminamos con la pregunta. Ahora, Daniela, te doy 2 minutos para que puedas fundamentar o explayarte en alguna o algunas de las respuestas que te gustaría fundamentar. Ay, a ver cuál de todas. Creo que lo del Estado Social de Derecho, estoy muy de acuerdo con Jorge de que eso no va a ser una varita mágica, pero sí establece la manera en que después vamos a trabajar para que eso, vamos todos a trabajar para que eso sea una realidad. Aborto libre creo que es importante distinguirlo con el concepto de proteger al que está por nacer, porque no porque yo esté a favor del aborto libre no quiero proteger en otras instancias a los niños o niñas o la persona que está por nacer. En el cambio del sistema electoral, tengo mucha fe en que vamos a lograr un cambio en la manera en que incorporamos a cada uno de los niños, niñas y adolescentes a ser ciudadanos y entregarle una manera distinta de hacer país, de hacer política, lo cual va a entusiasmar a las personas para que vayan y tengan su derecho y puedan ejercer su derecho cívico y lo sientan casi como una obligación, pero no con un castigo de por medio. Así que creo que eso también es importante destacarlo. No sé qué más dijimos. El Banco Central, estamos todos de acuerdo. Con el Tribunal Constitucional, ese es un tema que yo creo que va a dar harto para conversar. Claramente, como está, es un desastre, no nos sirve. Sí he leído otras partes en que se ha utilizado un tema de un Tribunal Constitucional que es más bien consultivo y que finalmente la Corte Suprema es la que decide. Creo que eso se puede abrir a discutir. Chuta, no sé de qué más hablamos. No, estamos bien. Muchas gracias, Daniela. Jorge Correa Sutil. Mira, quisiera afirmar la idea de que un Estado, yo soy muy partidario políticamente de un Estado social de derecho, no soy partidario de que la Constitución se case con un determinado régimen social y económico, me parece que eso debe quedar abierto a las elecciones. Pero me parece que no es un requisito suficiente y a veces no es ni siquiera un requisito necesario que los derechos económicos sociales estén en el texto de la Constitución. No es un requisito suficiente. Países como Alemania no lo tienen en la Constitución y respetan profundamente los derechos económicos sociales. Lo mismo ocurre en Suiza, lo mismo ocurre en España, donde se plantean como finalidades del Estado. Entonces, y me parece que no es un requisito necesario como lo prueban varios países latinoamericanos que lo han incorporado a sus constituciones sin que en eso absolutamente mejore para nada el nivel de vida de sus ciudadanos. Entonces, me parece que el Estado social de derecho debe lograrse fundamentalmente con un Estado que opere bien, un Estado que sea capaz de ponerle término a los abusos, un Estado que sea capaz de ponerle término a la discriminación, un Estado que no sea centralista como es este. Y para eso, y termino aquí, me parece fundamental el sistema electoral. Yo creo que un sistema electoral debe no solo equilibrar gobernabilidad y representación, sino que además es capaz, me parece a mí, de ayudar a la colaboración en el sistema político. Si uno tuviera elecciones de parlamentarios inmediatamente después de la segunda vuelta electoral del presidente de la República, me parece que típicamente la ciudadanía le daría al presidente de la República un congreso favorable a esa misma tendencia. Y eso permitiría que los gobiernos fueran más realizadores. Se me ocurre que un Senado con una lista nacional de elección, en vez de una lista por senaturías, por distrito, perdón, no por circunscripciones, sería un mejor sistema que el que tenemos ahora.
pero me parece que el sistema electoral hay que entrarle con mucha, no quiero entrar en más detalles, he dado solo 2 ejemplos, pero me parece que al sistema electoral hay que entrarle con mucha fuerza para que tengamos un Estado más potente y eso nos permite un Estado social de derecho. No digo que sea el único camino, hay que modernizar fuertemente el Estado, hay que meterse con la carrera funcionaria, cosa que no se ha hecho en los últimos, no sé, 100 años en Chile, y eso debe cambiar para tener un mejor Estado. Me parece que esa es la mejor garantía de un Estado social de derecho. Muchas gracias, Jorge. Erika Muñoz. A ver, todos los estudios en realidad que hemos escuchado, leído y la experiencia es comparada, nos demuestra que el presidencialismo y el multipartidismo son nocivos para la democracia. Por lo tanto, aquí para poder llegar a un buen puerto en esta convención tenemos 2 opciones. O viramos hacia un semipresidencialismo con mecanismos que institucionalice los conflictos, ¿cierto? Y logre gobernabilidad en nuestro país, o modificamos nuestro presidencialismo con elecciones legislativas posteriores a las presidenciales, con mínimos para ser electos y con iniciativas legislativas más flexibles en torno al poder del Estado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental? Porque debemos asegurar gobernabilidad. Cuando esto no pasa, desgraciadamente los más desfavorecidos siempre son los más vulnerables en nuestro país. Muchas gracias, Erika. Ruggero Cossi. Yo me quiero hacer cargo primero de una de las primeras preguntas que tenía que ver con el procedimiento mismo de esta convención constitucional. A mí me parece importante recalcar la necesidad de respetar las reglas, ¿ya? Aquí nosotros, quienes aspiramos a estar en la convención constitucional, vamos a ejercer el poder constituyente derivado, ¿ya? No somos una asamblea revolucionaria que por primera vez se está otorgando una constitución o pretende, como se ha dicho, generando mucha falsa expectativa, creo yo, redactando desde una hoja en blanco. Aquí hay un procedimiento, hay reglas, hay órganos, hay plazos incluso que tenemos que respetar quienes vamos a estar en la Convención Constitucional, y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por defender esas reglas porque parte de la legitimidad de la próxima Constitución depende de que cumplamos este procedimiento, ¿ya? Y yo insistiría en que la participación de la ciudadanía en el procedimiento va a ser principalmente ahora en la elección de sus representantes, con un voto igualitario, sufragio directo y universal, ¿ya? Y no me gustan estas amenazas de ciertos sectores políticos que de algún modo chantajean con rodear la Constitución, a veces incluso por medios de facto de la coerción. Creo que así lo único que hacemos es sepultar este proceso constituyente. Y lo segundo es recalcar de que solidaridad y subsidiariedad no se oponen, ¿ya? A mí me preocupa también que dentro de la centroizquierda no reconozcamos este hecho de que los particulares, los privados son el motor de la economía, ¿ya? La libre iniciativa en materia económica, el emprendimiento, es lo que mueve la economía del país, ¿ya? Entonces, negar de plano la subsidiariedad como si se tratara de un demonio, o caricaturizarla como un exceso de neoliberalismo, no es así. Ciertamente que la subsidiariedad ha sido mal comprendida porque tiene una dimensión activa del Estado. Yo creo que hay que recuperar esa dimensión, creo que hay que incorporar elementos de solidaridad en muchos aspectos y que los derechos sociales estén garantizados en la nueva Constitución en términos progresivos, fiscalmente responsables, pero sí imperativos para el legislador y el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, Ruggero. A continuación vamos a entrar en algunos otros temas que no fueron tocados en estas preguntas rápidas y que son igualmente importantes. Y vamos a partir con un tema que es fundamental para el Distrito 6, que es el tema del agua. Hoy día sabemos que hay muchas comunidades de su distrito, el distrito que ustedes quieren representar, que tienen carencia de agua. Algunos sectores señalan que la próxima Constitución tiene que establecer la expropiación de los derechos de agua para solucionar este tema. Pero otros señalan que esa no es la solución, porque eso produciría terminar con el crecimiento económico y sería muy grave. Y que el tema ha sido que el Estado no ha cumplido su función fiscalizadora y no ha hecho las obras
que se necesitan para contar con agua para todas las comunidades. Entonces yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, porque es un tema tan importante, ¿cuál es su postura con respecto a cómo la Constitución tiene que tratar el tema del agua? Y partamos con Daniela Aldoney. Daniela. Quiero comentar también, puedo hacer un comentario breve de lo que dijo Rogelio, que también creo que Sí. como Estado subsidiario, o sea, subsidiario no se contradice con el tema de los beneficios sociales. Así tampoco se contradicen ni son opuestos el Estado subsidiario con que haya participación de privado en algunos de los elementos y que puedan ayudar al motor de la economía. Tampoco es que vayamos a volvernos anti-privatización de nada, anti-privado y que la economía la tenga que manejar solamente el Estado. Yo creo que también eso es poner las situaciones en extremos. Respecto al tema del agua, también creo que está un poco ahí puesto en extremos de que si el agua es de bien público y parece que tendríamos que expropiar, va a ser un acabose en el tema económico. Creo que no va uno de lo otro de la mano y es una consecuencia directa. Yo creo que sí tiene que volver a ser, tiene que ser un bien de uso público, tiene que estar asegurado el tema del derecho humano al agua, y en eso creo que hay bastante consenso, al uso prioritario para las personas, y dentro de eso hay que... la gestión es un tema que yo creo que de todas maneras, y nadie lo puede negar, está mal hecho, el Estado no está tomando las riendas del asunto, la responsabilidad que tiene respecto a cómo se administra el agua y cómo se gestiona el agua. Entonces, lo que yo planteo es que tiene que haber, por un lado, una garantía del derecho al agua y de un bien de uso público, pero esa es la base para poder partir implementando un Estado que sea mucho más activo y proactivo respecto al tema de la sustentabilidad del agua, y para eso también tenemos que, en la parte de gestión, primero tener un catastro del agua que tenemos, ¿verdad? Porque eso es algo que no se sabe y tampoco se sabe cuántos derechos de agua hay, cuánta cantidad de agua tenemos y con qué contamos para eso. Luego, gestionar esa agua de una manera mucho más directa desde el Estado para permitir que se cumpla lo que se promete, que es un derecho de acceso al agua. Y luego proyectar hacia un futuro, porque ahora tenemos una pésima combinación entre que el agua está en manos de pocos y que hay poca agua, en el sentido de que la sequía en ciertas zonas y después más encima el tema de los monocultivos ha ido haciendo más escasa aún este bien. Entonces tenemos que proyectarnos también a una manera sustentable, y eso es con inversión, con nueva infraestructura, con nuevas tecnologías, para que podamos seguir garantizando el acceso de aquí en adelante y que eso sea de manera sustentable. Perfecto. Jorge Correa, me gustaría que en este tema nos concentráramos en cómo la Constitución tiene que definir el tema del agua. Por favor, Jorge Correa. En lo estrictamente constitucional, me parece que la declaración del agua como un bien nacional de uso público y la preferencia del consumo humano en caso de escasez hídrica es lo que la Constitución debiera contener. Bajo ello, y a partir de la idea de que el agua es un bien nacional de uso público, el Estado debería tener mucho más participación en los casos en los cuales las juntas de vigilancia o las asociaciones de canalistas reducen proporcionalmente el agua de tal manera de garantizar los usos que puedan ser más necesarios, digamos. Aquí, Verónica, el problema surge cuando hay escasez hídrica. Y cuando hay escasez hídrica son estas asociaciones de canalistas o estas juntas de vigilancia las que determinan una reducción proporcional del bien, y el Estado prácticamente no participa en ello. Con lo cual, algunos usos que debieran ser más indispensables, como desde luego el consumo humano, pero también los humedales, siguiendo con la pequeña propiedad rústica, en fin, etcétera, debieran tener una cierta preferencia. Por lo tanto, de nuevo, nos encontramos con un Estado débil y la solución es un Estado más fuerte. Yo quisiera, por último, mencionar el tema de la expropiación. Me parece que la expropiación el Estado siempre puede hacerla, pero el sistema de reducción proporcional con preferencia evita tener que pagar, porque la expropiación es algo cuando a alguien se le priva un bien y por lo tanto hay que pagarle. Y en este caso el Estado tendría que pagar mucho dinero por derechos de agua que él mismo concedió, casi parece sarcástico, ¿no? Entonces no soy partidario de entrar como
medida primera, sin prejuicio de que pueda haber un caso de expropiación, digamos. Yo creo que en la política no pasa por hacer expropiación masiva de los derechos de agua, sino por una mayor presencia del Estado en los casos que haya que hacer reducción de los derechos de agua. Muchas gracias, Jorge. Y hacer fiscalización después, porque no se saca nada con distribuir y la gente hace pozos como se les ocurre y fuera de toda autorización legal. Los fiscalizadores son poquísimos en materia de agua. Y además hay que hacer las obras hídricas. Eso se da por descontado. Muchas gracias, Jorge. Erika Muñoz, ¿qué piensas sobre este tema? Yo creo en la priorización del consumo humano y de que esto debe quedar resguardado como un derecho a nivel constitucional. No creo en las expropiaciones ni en las nacionalizaciones. Han demostrado en realidad que han fracasado en reiteradas oportunidades en el pasado también y en el presente. Pero sí creo que la solución, como aquí ya se planteó, y en eso creo que estamos de acuerdo, está en el Estado, en que el Estado asuma su responsabilidad, en que el Estado se haga cargo de aquellos territorios. Hoy día tenemos, como tú muy bien lo decías, hablando de nuestro distrito, tenemos territorios que poseen escasez hídrica grande, una crisis hídrica de proporciones, pero también en otras regiones del país, no es la única, la cuarta región también lo vive. Entonces, yo creo que la responsabilidad está en el Estado de asumir e invertir en infraestructura híbrida, en investigación, en proyectos medioambientales que, por ejemplo, obliguen quizás a utilizar aguas grises o saladas, algunas industrias que lo puedan hacer, porque no creo que el tema se acabe con fiscalizar. Yo soy una convencida que la fiscalización no es la solución real. Y en algo tan fundamental como el agua uno tiene que ser propositivo, generar cooperación público-privada. Ahí viene lo que hablaba también Ruggiero al principio sobre este tema, porque por ley es necesario garantizar mínimo para todos los ciudadanos. Si tú me preguntas a mí, ¿debe ser tratado en la Constitución? Sí, debe ser tratado. Muchas gracias, Erika. Ruggiero, Cosi, ¿cuál es tu postura sobre este tema? Bueno, a mí me alegra escuchar que hay bastante consenso en tres cosas fundamentales, que las voy a repetir y quizás profundizaré en alguna de ellas. Uno, que el agua sea un bien nacional de uso público, me parece importantísimo. El agua no es ni de los privados, ni es tampoco del Estado, ¿ya? Es de todos los chilenos, eso significa que sea un bien nacional de uso público. Lo segundo es que efectivamente tiene que estar en la nueva Constitución el derecho humano al agua potable y al saneamiento, con estándares ya de salubridad, de accesibilidad, de aceptabilidad también, que estén definidos en la ley, porque lo que no podemos hacer es crear un derecho que después tenga que ser llenado de contenido por los jueces, ¿ya? Como que tirarle la pelota a ellos. Esto tiene que ser materia de políticas públicas y recordar de que al menos a nivel de acceso a agua potable en sectores urbanos, alcantarillado y tratamiento de agua servida, en Chile tenemos un 99% de cobertura ya en los sectores urbanos. El problema son los sectores rurales, ciertamente ahí está el desafío. Y por último, recalcar el deber del Estado de invertir y desarrollar infraestructura hídrica con pleno respeto al medio ambiente, porque sin esa infraestructura, sin obras hidráulicas, la verdad es que esto se va a quedar en meras palabras bonitas y necesitamos invertir en pozos profundos, invertir también en sistemas de tranque, plantas desaladoras, como decía Erika, pero siempre con pleno respeto al medio ambiente, y para eso se necesitan otras reformas, que serán materia de otro debate, en el Código de Agua, a nivel de mejorar la información, la transparencia, la institucionalidad y la fiscalización. Muchas gracias, Ruggiero. Jorge Correa, vamos a pasar a otro tema. Un tema que se discutirá en la próxima Constitución será la inclusión de los pueblos originarios. Sobre este tema hay muchos matices. Por ejemplo, si establecer un Estado plurinacional y otras alternativas. ¿Cuál es tu postura sobre este tema? Mi postura sobre este tema es que nos falta definiciones. Yo más o menos entiendo lo que es pluricultural, pero no me queda claro qué es lo que es plurinacional. Si por plurinacional entendemos que hay tradiciones, hay grupos humanos con tradiciones comunes que se integran al Estado de Chile, no tengo problemas en que sea planteado como plurinacional. Si en cambio alguien entendiera
que por plurinacional se entiende que las naciones tienen derecho a convertirse en Estado, yo estoy en contra de aquello. Me parece que la nación mapuche no tiene derecho a transformarse en un Estado independiente de Chile. Me parece que ya está integrada, no digo que esté integrada, perdón, digo que está, que ha convivido demasiados años con la sociedad chilena. Pienso que Chile es uno solo y que por lo tanto reconociendo la cultura y lo plurinacional del Estado de Chile, sin que esas naciones tengan derecho a transformarse en estados, yo no tengo problema con la plurinacionalidad. Al revés, la apoyo, pero a condición de que haya en la historia fidedigna de la Constitución una constancia muy clara del sentido en el cual se adopta. Muchas gracias. Ruggiero, Cosi, ¿qué piensas tú sobre el tema de la inclusión de los pueblos indígenas? ¿Cuál debe ser la forma correcta de hacerlo en la próxima Constitución? Yo concuerdo bastante con Jorge Correa Sutil. Chile es un solo Estado, una sola nación, y creo que hablar del concepto plurinacional solo puede generar problemas a futuro, porque en general las naciones tienen ambición de convertirse en Estado, ¿ya? Y por eso vemos en Europa, lo podemos ver en Canadá, hay muchos ejemplos de naciones que aspiran a volverse Estados independientes, y creo que no necesitamos ganarnos un problema más. Así que yo creo que hay que incorporar el concepto de que Chile es un Estado multiétnico, que valora su cultura, su identidad a los pueblos originarios. Podemos también hablar de medidas de discriminación positiva para igualar la cancha, porque efectivamente hay desigualdades en sectores como la Araucanía, donde hay mucha pobreza, pero sí quiero ser tajante en no confundir aquí esto con las aspiraciones, donde se ha instrumentalizado el tema indígena por ciertos grupos violentistas, que en realidad lo único que son organizaciones criminales que se dedican al tráfico de madera, al narcotráfico, a la extorsión a través de la quema de camiones y maquinaria en la Araucanía y el Biobío. Y creo que ahí sí, en la nueva Constitución va a ser tema el cómo respondemos a ese problema, que es de índole social sin duda, porque hay desigualdades en esa región, pero también un problema de seguridad y de integridad y soberanía del Estado. Sí, aquí enganchamos con otro tema que se va a discutir en la próxima Constitución, que es el tema del orden público. Y aquí se van a discutir el tema de las atribuciones que se le va a entregar a la policía y específicamente a las Fuerzas Armadas para que puedan colaborar en situaciones específicas. Y en eso les quería preguntar, Erika Muñoz, te quería preguntar cuál es tu postura en este tema, de cómo en la próxima Constitución se podría tratar este tema del orden público o la inclusión del tema de las policías, de cómo devolverles a empoderarlas en su labor del orden público, o cómo las Fuerzas Armadas podrían colaborar en esto o no colaborar en esto. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Tal como tú dices, sin duda es un tema que se va a discutir, ¿cierto?, en esta nueva Constitución, pero las fuerzas de orden y seguridad de nuestro país deben poseer un marco de acción que les permita realizar su trabajo de forma efectiva y atacar el gran problema del narcotráfico y del terrorismo que vivimos en ciertos sectores, como muy bien lo mencionaba Ruggiero, ¿cierto? Nosotros tenemos zonas de nuestro país que son tremendamente afectadas, y para eso nosotros debemos también tener un marco de acción de nuestras policías, pero esto, que es tan importante para nosotros, tiene que ir de la mano con la modernización, con la formación y con la implementación hacia nuestras policías. Yo creo que es fundamental que podamos renovar esa formación, que podamos renovar esa implementación, que podamos modernizar
nuestras policías para que en realidad el servicio que prestan sea realmente efectivo, pero también voy a ser bien honesta, yo creo que en la modernización nosotros debemos también tener claro cuál es el funcionamiento, pero también cuál es la tradición y la herencia de nuestras policías. Yo no creo en refundar todo el sistema, creo sí en modernizar y en fortalecer a nuestras policías, pero también en dotarlas no solo de implementaciones, sino también de facultades para poder defender lo que hoy día en algunos sectores de nuestro país se ha salido de las manos. Me encantaría que hubiesen políticas de Estado más visibles de colaboración cívico-militar, pero como dijo Ruggiero delante, eso ya es materia de ley, ¿cierto? Y de otros proyectos país que pasan por proyectos de ley. Pero en definitiva, la supremacía del poder civil es fundamental, pero no creo en las lógicas refundacionales. Yo creo realmente en que nosotros debemos luchar por modernizar y entregar mayores herramientas a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Daniela, ¿Me permite, Verónica? Sí, por supuesto. Para que tengamos debate. Por supuesto. Oye, yo quisiera decir que siendo muy importante el tema de la seguridad ciudadana y siendo indispensable la reforma profunda a Carabineros de Chile, me parece que la Constitución no debe cargar, y la Convención Constituyente no debe cargar con todos los problemas que afectan a la gente, sino con aquellos que son precondición de la democracia. No veo que la Constitución tenga que meterse en el problema de Carabineros. Al contrario, yo creo que es importante que la Constitución resguarde y respalde a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Ves? Ahí tenemos una diferencia de opinión. Sí, lo que pasa es que, claro, es que hay dos visiones sobre la Constitución. Una es sobre la Constitución mínima, digamos, la Constitución que debe, en el fondo, ver los poderes del Estado y los temas claves del funcionamiento del país, y la otra que quiere definir cómo debe ser el país perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos matices en el fondo. La Constitución le cabe cualquier cosa, yo estoy de acuerdo, claro. Pero la Constitución es política y lo que hace es estructurar los poderes del Estado. Y Carabineros no es un poder del Estado, es un órgano dependiente, es un órgano no deliberante, se podrá decir eso en la Constitución. Pero tú no puedes cargar a la constituyente porque no va a ser capaz de sacar su trabajo con temas como la modernización de Carabineros, por importante que sea. Ruggiero y yo hemos participado en una comisión del Congreso Nacional sobre la modificación de Carabineros, estamos metidos en eso, empapados, y yo también estuve en la comisión que formó el gobierno, pero por importante que uno considere los temas, la verdad es que no son precondición de la democracia, no tienen que estar establecidos para ver el juego, cómo va a ocurrir el juego de la democracia. Entonces, no carguemos a la constituyente con más tareas de aquellas que puede cargar, porque entonces no la vamos a sacar el trabajo en un año. Perdón, no digo más. Pero yo creo que la correcta relación entre policía y Fuerzas Armadas con los civiles es fundamental para la democracia, Jorge, y es una institución fundamental de la República. Por eso para mí es importante que esté en el debate constitucional. ¿Por qué? Porque ellos también son parte de la paz social y la democracia en nuestro país. Y estamos buscando, ¿cierto?, que esta Constitución nos una, no nos divida. Se podrá decir que sean obedientes, que sean no deliberantes, y se podrá decir cómo se elige al general director, pero no vas a modernizar Carabineros en la Convención Constituyente. No, yo no dije que la modernizáramos en la Constitución. Okay. Eso fue parte del ejemplo que di de la importancia que tenía que se tratara el tema. Muchas gracias. Y la última pregunta se la quiero hacer a Daniela, que es sobre, el principal tema que se ha tratado en todos los debates constitucionales ha sido el tema de garantizar los derechos sociales. Pero muchos temen que esta oferta de derechos sociales, o que esto se ha convertido de alguna manera en una oferta de derechos sociales, donde de alguna manera la ciudadanía se ha creado demasiadas altas expectativas frente a la nueva Constitución, y que otros países ven la experiencia de otros países, como por ejemplo Colombia, donde se produjo una judicialización de los derechos y donde se produjeron muchos problemas por este establecimiento de tantos derechos.
Entonces, quería saber cuál es tu postura, Daniela, sobre el tema del establecimiento de las garantías de los derechos sociales. ¿Qué derechos sociales crees tú que deben garantizarse? O a lo mejor ninguno, porque también están los derechos fundamentales, que son los derechos de primera generación, digamos. ¿Cuál es tu postura frente al tema de los derechos en la próxima Constitución? Ok, pero voy a ser un poco más hombre en este caso, me voy a referir a lo anterior para poder decir también lo que yo pienso respecto al Estado plurinacional. Creo que necesitamos ir hacia ese lado, aceptar nuestro curso del Estado, estoy de acuerdo, pero es plurinacional y creo que eso no nos va a traer más problemas porque el problema ya lo tenemos. Tenemos un problema de distinta índole, algunas veces más visibilizado, otras veces menos visibilizado. Se ha puesto solo mayormente la atención a los temas más bien violentos de la Araucanía, pero nuestros pueblos originarios son más que eso, están de norte a sur y creo que un tema de deuda histórica, el poder reconocerlo, reconocer que estaban antes que nosotros acá y que van a estar bajo el mismo Estado que es el Estado de Chile. No creo que eso nos vaya a generar ningún tipo de problema. Y el problema ya lo tenemos. Respecto al tema de las fuerzas de orden y público, yo también creo que no es algo que vamos a poder trabajar en detalle en la Constitución. Creo que sí que hay que dejar los estamentos o las piedras fundamentales respecto a la obediencia y a lo deliberante de una parte tan importante como es las Fuerzas Armadas y las policías en general. Creo que eso da para mucho trabajo posterior, así que los dejo a los expertos ahí, Rogelio y Jorge, que conozco sus trabajos en las reformas que se están pensando. Y me preguntaste, perdón, me preguntaste... El tema de los derechos. Ah, de los derechos, sí, perdón. Sí, yo creo que es cierto, yo estoy de acuerdo con que se han generado muchas expectativas, y esas expectativas no solo con los derechos, sino que con muchas de las cosas que se puedan o no incluir en la Constitución y cuán rápidas esas van a tener algún tipo de efecto en la vida de las personas. Entonces creo que es súper importante también tener eso en cuenta, de lo que se puede agregar en la Constitución, que esté dentro de las capacidades que tenemos a corto y largo plazo, mediano, largo plazo poder implementarlo. Ninguna de estas cosas va a lograr una solución de aquí a 2 años para las personas. Eso también es importante poder decirlo y eso es generar menos una expectativa más realista. Y el otro día Beatriz Sánchez decía que lo encontré súper bueno como para decirlo, que la Constitución no tiene que ser un árbol de Pascua con derechos colgados por todos lados. Y creo que también esa es la idea de ser responsable respecto a los derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Creo que hay que incluir el derecho a la vivienda digna. Hoy día tuvimos un debate muy interesante también en la mañana respecto a qué significaba eso y cómo podíamos garantizar el concepto de vivienda digna con un tema de contexto también, de no demandar a la gente con casa, pero a miles de kilómetros del centro donde no hay conectividad, no hay áreas verdes, no hay ninguna manera de asegurar una calidad de vida. Entonces creo que nos debemos centrar en básicos y esos además tienen una repercusión después en muchos otros, ¿verdad? Pero van a sentar la base donde ponemos las prioridades y hacia donde enfocamos las políticas públicas en un trazado hacia el futuro de nuestro país que permite con esto empezar a construirlo. Entonces también estar conscientes de que los cambios no van a ser inmediatos, pero sí van a fijar el rumbo hacia dónde van esos cambios. Muchas gracias. Ruggero, para terminar, ¿tienes algo que decir sobre el tema de los derechos? ¿Cómo lo ves? Solamente hacer un contrapunto a lo que dice Daniela, porque ella dice, bueno, en la Araucanía ya tenemos un problema, y los problemas siempre pueden agravarse, como dijo alguien por ahí, las cosas siempre pueden ser peor, y en general cuando se le reconoce el carácter de nación a un pueblo, estás poniendo el primer ladrillo para que esa nación pretenda independizarse, controlar un territorio, y si es que hay facciones violentas, lo van a hacer por la fuerza, ¿ya? Hoy en día tenemos un problema de crimen organizado, ¿ya?, que puede abordarse con las policías. Ha faltado inteligencia, ha faltado capacidad investigadora, capacidad acusatoria para que no estén en la impunidad todos estos grupos que hacen vandalismo en la Araucanía, pero si es que abrimos la puerta a circunstancias que posibiliten una guerra civil, nos vamos a tener un problema peor. Y eso creo yo que hay que evitarlo. Muchas gracias. Bueno, para terminar, los quiero invitar a que cada uno se pueda despedir. Si tiene algo más que decir para el cierre. Erika Muñoz.
Bueno, primero dar las gracias a la coordinadora por este espacio, por lo importante que es que nos den la oportunidad para que la gente nos conozca nuestra idea. Decirle que estamos hoy día enfrentando como país el hecho histórico de poder escribir una constitución y lo importante que es que sea de la mano de la ciudadanía. Hoy día cuando hablamos de la constitución se habla de que no fue escrita de la mano de la ciudadanía y eso deslegitima un poco el sistema. Bueno, hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo. Y quién mejor que ustedes, las personas que nos han visto, que nos siguen y que conocen nuestra idea, puedan el día de mañana elegir a quienes les representan. Pero lo más importante de todo esto es que el día que las elecciones se realizan, vayan a votar. Eso es lo importante. Para tener realmente, ¿cierto?, un sistema legitimado necesitamos que la gente vaya y vote. Para despedirme puedo decirles quizás muchas cosas, pero solo me quiero tomar el tiempo para pedirles que cumplan con su, como dice, derecho cívico. Bueno, para mí también es un deber cívico. Así que muchas gracias, Verónica, y me despido, aprovecho de despedirme también de todos los panelistas. Fue un gusto estar con ustedes hoy día. Muy bien, Erika, muchas gracias. Jorge Correa. Agradecerte a ti, Verónica, a la coordinadora y a quienes hemos estado en este panel. Yo creo, como Erika, que tenemos una oportunidad histórica, por primera vez, escribir una constitución con estas características democráticas, pero tenemos también un desafío. Creo que tenemos una política enferma, creo que tenemos un Estado aún mal traer, y creo que tenemos que salir de esta crisis sobre la base de elaborar un nuevo texto constitucional. Me parece a mí que el nuevo texto constitucional puede ayudar a que tengamos una mejor política y un mejor Estado, pero también creo yo que la constituyente puede marcar un hito en cuanto a ejercer sus vocerías y su forma de trabajar bastante más concordante, menos descalificadora, como nos tiene, por desgracia, acostumbrados la política. Me parece que en la reunión de hoy día ha sido un ejemplo de eso. Hemos tenido concordancias y discrepancias, pero nos hemos dado razones, y yo me esperanzo en que la Convención Constituyente pueda inaugurar un nuevo ciclo político con un estilo de hacer política distinto. Y confío en eso cada vez más, cada vez que me tomo con los colegas que están postulando, porque creo que se está dando ese ánimo y ese ambiente. Muchas gracias, Jorge. Daniel Aldonelli. Voy a ser igualmente educada y voy a dar las gracias, no, pero la verdad que de corazón se agradecen momentos como estos para poder intercambiar opiniones y generar también un ambiente de pensamiento, de reflexión. Quiero recalcar por un lado lo que dijo Erika, que también cuando estamos juntas en otro programa lo recalcamos: vamos a votar, tenemos que ir a votar, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos pidiendo, por lo cual nos movilizamos. Esto es fruto de todos nosotros y tiene que ser también fruto de todos nosotros lo que salga de ahí. Entonces, por favor, vayan a votar, infórmense y piensen también en una cosa muy que se habla poco, pero el tema de cómo están conformadas también las listas. Cuando ustedes votan por alguien de una persona X, también están ayudando a la lista. Busquen listas que les gusten. Entérense de un proyecto que va más allá de las personas, sino que de un proyecto que quiere cambiar Chile hacia una cierta dirección. Entonces quiero destacar a mi lista, que somos todos independientes, que tenemos un discurso muy similar y muy potente y que estamos ahí para apoyarnos unos a otros. Todos estamos capacitados y creo que lo vamos a hacer estupendo. Elijanme a mí, que creo que lo voy a hacer mejor aún, pero creo que todos nosotros en nuestra lista vamos a estar muy atentos de cómo poder poner lo que la ciudadanía nos está pidiendo en la carta, en nuestra nueva Carta Magna. Y también decir que vayan a votar y que el tema también creo que es una oportunidad histórica destacar eso para hacer nuevamente, como dijo Jorge, una nueva manera de hacer política, de entregar nuevas caras, nuevas maneras y nuevos debates que no se han dado en este país, y creo que nos van a hacer muy bien, y vamos todos, yo creo que con esa postura y con esa predisposición para poder hacer este trabajo y generar cambios, lentos quizás, pero cambios. Muchas gracias, Daniela. Ruggero Cosi. Lo mismo que el resto, agradecerte, Verónica, agradecerle a la coordinadora. Valoro mucho este espacio para mantener el clima electoral, que no se nos enfríe tanto el ambiente, porque efectivamente en pocas semanas más
todos tenemos que ir a las urnas, así que informarse, participar y recordar que aquí nos jugamos el futuro de Chile. Así que esperemos que haya una gran participación y bueno, despedirme también de Daniela, de Jorge, de Erika. Fue una muy grata conversación. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo también los quiero invitar a votar. Y no solo a votar, también los quiero invitar a informarse. Y les quiero contar que hay algunas instancias hoy día muy interesantes para informarse. Uno es el match constituyente de la tercera, que espero que nuestros candidatos ya hayan ingresado sus datos ahí. Y hay otro match que es Votamos Todos, que también es bien interesante, para que también ustedes se puedan informar. Porque además de ir a votar, también es importante hacerlo informados. Así que muchas gracias a la coordinadora también por esta instancia, que es una gran ayuda hoy día para nuestro país. Así que estamos viéndonos y mucha suerte para todos. Buenas noches. Buenas noches.